Hoy les voy a hablar sobre las fuerzas intermoleculares. ¿Qué son las fuerzas intermoleculares? Son aquellas interacciones que mantienen unidas a las moléculas. Se trata de fuerzas electrostáticas. La presencia de esta fuerza se aplica, por ejemplo, a las propiedades de los sólidos y los líquidos. Se diferencian de las fuerzas intramoleculares. Por esto corresponden a interacciones que mantienen juntos a los átomos de una molécula. Por lo general, las fuerzas intermoleculares son mucho más débiles que las fuerzas intramoleculares. Hay varios tipos de fuerzas intermoleculares como las fuerzas de Van der Waals y los puentes de hidrógeno. Fuerzas de Van der Waals son fuerzas intermoleculares que determinan las propiedades físicas de las sustancias. Entre estas fuerzas tenemos la siguiente: las fuerzas dipolo-dipolo. Son fuerzas de atracción entre moléculas polares, dado que estas moléculas se atraen cuando el extremo positivo de una de ellas está cerca del negativo de la otra, como se puede apreciar en esta imagen. El azul es atracción y el rojo es repulsión. En los líquidos, cuando las moléculas se encuentran en libertad para poder moverse, pueden encontrarse en orientaciones atractivas o repulsivas. Por lo general, en sólidos predominan las atractivas. La siguiente fuerza es la fuerza de dispersión de London. Se da entre moléculas apolares y ocurren porque al acercarse dos moléculas se origina una distorsión de las nubes electrónicas de ambas, generándose en ellas dipolos e inducidos transitorios debido al movimiento de los electrones, por lo cual permite que interactúen entre sí. Molécula polar, dipolos instantáneos y atracción entre dipolos instantáneos. La intensidad de fuerza depende de la cantidad de electrones que posea la molécula, dado que si presenta un mayor número de electrones, habrá una mayor polarización de ella, lo que genera que la fuerza de dispersión de London sea mayor. La siguiente fuerza que vamos a ver también está incluida en las fuerzas de Van der Waals. Fuerzas dipolo-dipolo inducido. Corresponden a fuerzas que se generan cuando se acerca un ion o un dipolo a una molécula polar, generando en esta una última distorsión que es una nube electrónica, originando un dipolo temporal inducido. Esta fuerza se explica en la disolución de algunos gases no polares como el cloro o en solventes polares. Fuerzas de ion dipolo. Son fuerzas de atracción entre un ion, es decir, un átomo que ha perdido o ganado un electrón y por ende tiene carga, y una única molécula su carga opuesta. Mientras mayor sea la carga del ion o de la molécula, la magnitud de la atracción será mayor. Estas fuerzas son importantes en los procesos de disolución de sales. Las fuerzas de ion dipolo inducido. Parecía al anterior, pero el dipolo es previamente inducido por el campo electrostático del ion. Acá vamos a ver las puentes de hidrógeno. Son un tipo de fuerza dipolo. Sin embargo, en esta interacción interactúa una molécula que presenta hidrógeno en su estructura con otra que presenta un átomo con una elevada electronegatividad como oxígeno, flúor o nitrógeno. De esta manera, el nitrógeno, que presenta una baja electronegatividad, un átomo y el átomo electronegativo, se establece una interacción debido a sus cargas opuestas, lo que provoca que estas fuerzas sean muy fuertes. Este tipo de interacción se da, por ejemplo, entre moléculas. Ejemplo, los enlaces de puente de hidrógeno son los responsables de que el agua no se evapore tan fácilmente y que por lo tanto permanezca líquida. Esto permite la vida en el planeta Tierra. ¿Cómo es la fuerza de cada una de estas interacciones? Es importante destacar que ninguna de estas interacciones son más fuertes que los enlaces iónicos o covalentes, ya que en ellos están participando los electrones, mientras que en las interacciones entre moléculas solamente hay fuerzas que se atraen. Sin embargo, es posible establecer diferencias en cuanto a la intensidad de estas fuerzas dependiendo de la polaridad de las moléculas participantes y de la polarización de su nube electrónica. ¿Cómo es la fuerza de cada una de estas interacciones?
Esto pues se puede ver representado según el punto de fusión o ebullición, que presenta una sustancia debido a que para que se produzca un cambio de estado deben debilitarse e incluso romperse estas fuerzas que mantienen unidas a las moléculas, y mientras mayor sea la fuerza de estas, mayor será el punto de fusión y ebullición de la sustancia, pues se requirieron mayor energía para poder vencerla. Esto es todo, gracias por ver el video.